están ingresando todavía, ¿no? ¿Quién es el delegado? Vamos a coordinar al final metodología de curso. ¿Cuántos alumnos son? Más o menos 30. ¿Sí? Ahí tocó grabar. Ahí tocó grabar. Sí, claro. A ver, 5 minutos. Vale. Muy bien. 5 minutos. La asistencia, adelante. Ven, yo le digo a la secretaria para hacerlo firmar. ¿Verdad? Imagino que sí, pero ¿sí lo le dice usted? No. No, ya es verdad. Sí. Si no, te dan información. No. Sí. Sí, eso no. Sí, ya tengo claro. Tenemos un poquito que... Creo que antes de una secretaria. Sí. Pero creo que es una grabación. Sí, 8:35 comenzamos, ¿no? Ustedes están llegando, ¿no? Sí. ¿Están en clase? No, yo también lo hice. Bien. Muy buenos días. Agradecemos en primer lugar al Señor la oportunidad de estar juntos aprendiendo el día de hoy. Es una gran bendición. Felicitamos por la decisión de estudiar esta carrera. Yo soy el doctor Percy Rosell, docente de la universidad, docente investigador. Tengo una experiencia en investigación, enseño también en otras universidades. Me dedico a la investigación particularmente en el campo de las fisuras radiopalatinas, que es mi línea de investigación.
tengo muchas publicaciones, en realidad, y bueno, algunos premios en Perú por investigación, por publicación científica, que es un poco mi experiencia, de manera así rápida para que me conozcan un poco. También pertenezco al comité editorial de revistas en mi especialidad. Entonces, es algo a lo que yo me dedico. El día de hoy vamos a tener una... Uy, ¿qué pasó? Ahí está. El día de hoy vamos a iniciar un curso que tiene que ver con investigación clínica y lectura crítica, espero que lo puedan aprovechar. Vamos a entender por qué esta herramienta es tan importante, ¿sí? Durante mucho tiempo se ha hecho creer que esto es una alternativa, ¿no? Algunos se dedican a la investigación y otros no. ¿Por qué? Porque a algunos les gusta, a otros no les gusta. Pero en realidad es más que eso, ¿no? Esta clase, más que darles conocimientos, lo que busca es motivar, ¿sí? Vamos a motivarlos, vamos a hacer una primera parte de la clase, luego hacemos un pequeño break, ¿sí? Para que no se hace difícil tolerar 4 horas, ¿no? Para que ustedes puedan un poquito, se despejen un poquito, descansen, un poquito de agua por ahí, un cafecito, y continuamos. Al final de la clase vamos a tener unos minutos para coordinar cómo nos vamos a organizar, ¿ya? Para efectos de la teoría y la práctica, porque hay una parte práctica muy importante, ¿sí? Entonces, eso es más o menos una breve introducción de lo que vamos a hacer en este curso y vamos a empezar a plantear algunas ideas, ¿sí? En algún momento de la clase vamos a hacerla interactiva para que también podamos ejercitar esa actividad de poder pensar, opinar, ¿no? Que es muy importante, muy importante, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir? Esta es una publicación del año 2005, estamos hablando hace más de 20 años, ¿no? En una revista de acceso abierto que es el PLOS Medicine, que es una revista de cierto prestigio, es una revista de acceso abierto. Este autor, Ioannidis, hace una afirmación que no es muy alentadora, ¿no? ¿Ven? Y afirmaciones como estas van a encontrar ustedes en muchos lugares. Dentro de la cantidad de información que hay ahora en base de datos, más que nunca en la historia de la humanidad, tantos datos acumulados, van a encontrar, a contraparte de eso, van a encontrar este tipo de afirmaciones. Y tienen algún sustento. Y si nosotros vemos la evolución de la sociedad, tal como la estamos entendiendo en estos tiempos del siglo XXI, con mayor razón podríamos pensar que esto tiene algún sustento. Porque al final esto es un reflejo de la sociedad humana, ¿no? Si la sociedad humana está en un camino sin Dios y está en un camino donde las cosas, lo que es verdadero, algo resulta que no es verdadero, sino que depende de lo que cada uno piense, entonces la ciencia se convierte en una herramienta errática, ¿no? O sea, ya no es confiable. Y en ese sentido, escenarios como estos nos hacen entender por qué es tan importante y relevante conocer de ciencia y también ejercitarse en la lectura crítica. ¿Okay? Seguro todos están ustedes pensando en este momento, estamos viviendo tiempos de la cuarta revolución industrial de la humanidad. Es un tipo de cambio muy relevante, porque estamos viviendo los tiempos de la inteligencia artificial y de la tecnología. Entonces ahora, qué interesante, porque ahora yo entro a una pregunta y me parece toda la información resumida y compilada. Parece muy, muy beneficioso, ¿no? Y probablemente muchos de nosotros nos estemos acostumbrando a trabajar en ese escenario. Pero cuidado, porque la inteligencia artificial trabaja sobre la base de esa información, que es cuestionada. Entonces esas afirmaciones pueden no ser ciertas. Y es verdad, ustedes busquen, si ustedes conocen un campo, bien, han leído mucho, han visto las investigaciones que hay, el nivel de investigación, y tienen cierta certeza sobre lo que se sabe, ¿no? Cuando ustedes entran a la IA le va a mostrar lo que más o menos hay como un consenso en relación al tema.
Pero si ustedes van a los estudios, resulta que los estudios están metodológicamente mal diseñados y que tienen conclusiones que son falsas. Cuando nosotros vamos a un estudio, por lo general, ¿qué hacemos? Nos vamos al resumen. ¿Para qué perder tiempo? Se gasta todo. No tengo tiempo realmente. Total, hay tantos estudios que yo no me puedo pasar la vida de todo. Es imposible, ¿sí? Por eso la herramienta nos va a servir para poder ser más selectivos. ¿Sí? Eso también es muy relevante. Entonces me voy y miro conclusiones. A es mejor que B en el tratamiento de una enfermedad. Perfecto. Entonces yo me voy al hospital y digo, por si acaso A es mejor que B. Porque acaba de salir publicado en la revista que es la mejor. Pero resulta que no es cierto. ¿Quién va a sufrir el impacto primero? Va a ser el pobre paciente, ¿no? Hasta que nosotros podamos darnos cuenta realmente cuál es la situación, poder verse afectadas más personas. Hay una gran responsabilidad. Si yo tomo una decisión sobre mi vida, de repente hago una mala inversión, probablemente eso va a afectar primero a mí y a mi familia. Sabemos que lo que hacemos no nos afecta solo a nosotros, siempre va a afectar a los demás. Eso nos debe hacer más responsables. Entonces, en la profesión médica, que se sustenta, que es una ciencia, y se sustenta en el método científico, tenemos nosotros que tomar con más seriedad de dónde viene la información. ¿Qué es lo que enfrentamos día a día? Cuando me levanto en la mañana, ¿qué es lo primero que pienso? Si tengo mi carro, voy a pensar, ¿dónde voy a dejar mi carro? Voy a ver qué tiempo tengo, cómo voy a llegar al trabajo, cuánto tiempo me va a tomar, cómo será el tráfico, voy a ver la información. Y empiezo a enfrentar ¿qué? Empiezo a enfrentar problemas. Situaciones que deben tener una solución. Y eso ocurre desde ese ejemplo que acabo de poner de circunstancias muy cotidianas. Pero en la profesión médica hay otro tipo de problemas que tienen de diferente naturaleza, pero que necesitan una solución. ¿Cómo voy a tratar a este paciente? Tiene este problema y viene para que yo lo ayude y yo debo darle una solución. ¿Qué necesito? Información. Adelante, por favor. Necesito información. Entonces, como les acabo de decir hace unos minutos, la información es lo que más abunda en estos tiempos. Yo estudié medicina cuando no había internet. ¿Se puede imaginar un mundo sin internet? Me parece difícil de imaginárselo, ¿no? Pero así era así. Nosotros yo estudié no había internet. Internet apareció recién terminando la década de los 90. Yo ingresé a la universidad en el año 84, en la Universidad de San Marcos, y nosotros nada, teníamos que imprimir clases grabadas para leer, ir a las clases, escuchar, tomar notas, ¿no? Y así era. Y en las bibliotecas había muy pocas revistas apenas, ¿no? O sea, la información era muy limitada. Y los estudios científicos también, el acceso era muy limitado. Entonces nosotros nos basábamos prácticamente por lo que nos decían otros. Ahora no, ahora han sido al otro extremo, ahora hay demasiada información. Y encima, puede ser que tenga esta connotación. Y es más, hay otras, vamos a ver, miren lo que dice. Es un escenario preocupante, ¿no? Entonces, que nos debe llevar a saber interpretar la literatura. ¿Ya? Pero es un metaanálisis. Sí, pues, pero es un metaanálisis hecho con 3 estudios observacionales. En otras palabras, es una mentira. Entonces, esto es un pequeño enfoque para que nosotros vayamos entendiendo por qué hacer lectura crítica es esencial y fundamental. Porque vamos a enfrentar problemas. Vamos a tener que resolverlos, porque esa es nuestra responsabilidad como médicos. Para ello necesitamos información. Pero yo tengo 30 años de experiencia, ¿quién me va a decir otro? Sí, pues, pero si nosotros no medimos objetivamente las cosas, podríamos estar equivocados. Y déjenme decirles que conozco mucha gente que tiene 30 años de experiencia y sigue haciendo las cosas mal como al comienzo. ¿Por qué? Porque nunca midió objetivamente las cosas. Yo puedo pensar que todo está bien, en mi cabeza, y yo vivo en una nube. Y eso puede pasar. Cuando el ego es muy grande, pienso, no, pues, pero yo soy jefe de servicio, por favor. Yo sé mucho, miren cuántos miles de pacientes atendidos. Pero cuando nosotros no somos objetivos, no podemos medir las cosas, no podemos transparentarlas, no podemos exponerlas a la crítica de otros,
entonces nosotros viviremos una realidad paralela. De repente es cierto, es bueno, y de repente es demasiado bueno, para lo cual debería ser conocido por otros, ¿no? Fíjense, entonces es esencial y fundamental, el método científico es esencial y fundamental la información. No podemos crear un mundo paralelo, no puedo decir, yo voy a vivir basado en mi experiencia nada más, porque las reglas de juego están dadas. Las reglas de juego, ¿cuáles son? El método científico. El método científico es un método con sus ventajas y desventajas, que lo que va a buscar es poder objetivamente ver las cosas. Y que estas puedan ser reproducibles, que estas puedan ser compartidas, pueden ser analizadas por otros. Entonces ya están dadas las reglas del juego. Yo no puedo decir, no, yo no quiero aceptar eso, ¿no? Ahí viene la broma que dicen cuando uno le dice, no, pero mira, pero acá tenemos estos estudios. No. Yo tengo mucha experiencia. Lo que pasa es que tú eres un ratón de biblioteca. Entonces, te gusta leer, ¿no? Pero no tienes experiencia como yo. De verdad sería combinar ambas cosas. Si yo tengo experiencia, también puedo recurrir a la ciencia. ¿Por qué? Porque tiene las virtudes que acabo de mencionar, ¿no? Claro, la contraparte al ratón de biblioteca es el mono comentarieta. Porque él tiene experiencia, pero no sabe qué está haciendo. De repente está haciendo mucho daño. Y les repito, conozco personas que tienen 30 años de experiencia y siguen haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque no midieron objetivamente, bueno, vamos a ver qué estoy haciendo. Vamos a exponerlo a la crítica. Ahí viene el gran temor, el primer gran temor. ¿Por qué? Porque vivimos buscando la aceptación de los demás. Gran error también. Si nosotros no somos capaces de transparentarnos y mostrar lo que tenemos, quiénes somos y qué hacemos, entonces nada, nos escondemos. Pero no podemos vivir engañados. Si nosotros nos exponemos a la crítica, a buena hora que descubran nuestras fallas, porque eso nos va a hacer mejor. ¿Sí? Esa es un poco la virtud de la ciencia, que expone verdades que pueden ser mejoradas. Beneficio de nuestros pacientes primero, ¿no? Muy bien, entonces, entrando un poquito al tema, como ven ustedes, estamos yendo poco a poco enfocándonos. Yo parto de esta idea porque esto muestra un poco la necesidad de por qué hacer lectura clínica. La otra pregunta es cómo lo voy a hacer. Es lo que aprenderemos en el curso, ¿sí? Es lo que vamos a aprender en el curso. Pero básicamente, ¿ven? Y acá, miren. Todo esto está en internet, lo pueden ustedes buscar, lo pueden contrarrestar. 80%, y esto es del año 2016, ¿eh? 80% de los ensayos clínicos son fraudulentos, son inventados. Dios mío, o sea, lo que pasa es que hay toda una promoción de la ciencia, en cierta forma, porque las revistas, hace poco acaba de salir una información, la pueden verificar, donde la rentabilidad de las revistas científicas es tan alta como parece como la de Google. O sea, es un negocio redondo, porque los pares, la revisión de pares que se hace en las revistas científicas, no sé, yo hago revisiones todos los demás, ¿no? Me llegan artículos, tengo que revisarlos, a mí no me dan, a veces me dan las gracias, pero a mí no me pagan nada. Es una contribución a la ciencia que hacemos. Entonces, estas empresas no gastan nada y al final reciben buenos dividendos. ¿Por qué? Porque las personas que publican necesitan publicar. Porque son profesores, porque son jefes de servicio, porque tienen cargos donde hay necesidad de mostrar producción científica. Entonces hay un forzamiento, ¿no? No es una iniciativa para publicar. Entonces eso hace que aparezcan revistas que ofrezcan publicaciones por pagos. Se llaman revistas de acceso abierto, open access, se llama en inglés. Y se accede a ese tipo de publicaciones pagando las publicaciones y sí, conforma un círculo perfecto de negocio. Todos beneficiados, la revista se beneficia el que publica, se benefician todos. Entonces, esto es algo que se está poniendo en el tablero y se está analizando con mucho cuidado, porque como ven ustedes, el escenario es muy bueno. Es muy bueno. ¿Ok? Muy bien. Bien. Entonces, cuando tengamos frente a nosotros un artículo científico, una publicación científica,
tendremos que verlos con ojo crítico. Tenemos que pensar primero que debe haber suficiente evidencia en una publicación para que se sustenten sus resultados. ¿Sí? Eso implica que haya una metodología bien desarrollada que explique las conclusiones a las que llega el autor. Todo lo que no se pone, no se asume. En ciencia no se asume nada. En ciencia todo se prueba. Ese es un punto muy importante, recuerden. Todo se prueba, no se asume. Ah, pero es que debe ser así. No es así. Lo que no está ahí, no se ha hecho. Y si no se ha hecho, crea un sesgo. Un sesgo es un término que se usa mucho en investigación que habla de errores metodológicos. ¿Sí? Sesgo igual error metodológico. Error de método. Esa es una palabra que se usa mucho. Hay muchos sesgos en la publicación, en la ciencia, en la investigación, hay muchos sesgos. Seguramente vamos a ir aprendiendo poco a poco durante el curso. ¿Ok? Entonces, este es un primer escenario, ¿no? ¿Ven? Hay fraude, engaño, mala conducta, métodos cuestionables, maquillando datos, se dragan datos, se filtran, hay reportes, se presenta una parte, la parte conveniente, la parte no conveniente no se presenta, ¿no? Pero también, por otro lado, podría haber ignorancia, de repente si yo no sabía, bueno, no está bien preparado. Se puede ir aprendiendo también. Yo veo mis publicaciones que inician al comienzo y las de ahora yo no quiero leer las del comienzo porque me da vergüenza. Pero es por ignorancia, porque uno va aprendiendo. Pero también hay mala intención, hay una intención de engañar, ¿no? Descuido, métodos inapropiados, falacias estadísticas. Ese es un poco el escenario en el cual se mueve la investigación científica y que nos debe llevar, ¿no? ¿Ven? Eso es deliberado, esto es un poco un intermedio y esto es no deliberado, ¿no? Hay varios tipos de fraude: el plagio, la falsificación, la fabricación. El plagio es la copia. No se imaginan ustedes la cantidad de plagio que hay. Me ha pasado. A veces yo he entrado a buscar información porque estaba haciendo una investigación y de repente veo una foto de un paciente mío en una publicación. Veo, pero ¿qué hace esta foto acá? Y veo, y yo conocía todavía al doctor, si lo conozco, el doctor de Estados Unidos. ¿Qué? Pero no puede ser. Y la foto decía que él había operado a ese paciente. No, pues no puede ser. Dije, eso es sacate y ¿no? a denunciar, a escribir a mí. Yo lo había publicado en segunda revista varios años antes, ¿no? Además, obviamente, una foto de un paciente suyo, ustedes saben, conocen a su paciente, ¿no? Y no es la única que tiene un montón de sus pacientes. Entonces, a denunciar a una revista, a denunciar a la otra, para que le llame la atención al doctor, ¿no? En todo caso, creo que es algo bueno siempre que una persona hace ver que ha cometido un error, ¿no? Para que lo pueda corregir. Pero esas cosas no son raras, no son raras. Hay muchas formas. Ese es un ejemplo práctico de algo que, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Sí. Falsificación, se alteran datos o se inventan, ¿no? Este es un poco el espectro de tipos de fraude que hay. ¿Ven? Hay mucha publicación china, mucha publicación. ¿Por qué? Porque hay todo este sistema que les he explicado, ¿no? Y hay, de alguna manera, las universidades necesitan para sus acreditaciones publicación científica. Eso ya está en el formato, ¿no? Algunos han pensado que el sistema de la ciencia debería modificarse en cierta forma, hacia formas más honestas, ¿no? Porque si uno no envía un estudio dentro de cierto formato, que es el formato establecido, las revistas no lo publican. Salvo que ustedes paguen. Si ustedes pagan, lo que va a pasar, yo digo porque yo he publicado en los dos modelos, en el modelo convencional. En el modelo convencional, ¿cómo se hace la publicación? Ustedes mandan un estudio, ¿no? Completo a una revista que ustedes consideran que es la que más adecuada, y la revista es una revisión inicial y después lo pasa a los pares, a los árbitros. Los árbitros revisan y hacen una crítica y exponen. Algunos les pueden decir, este artículo no está bien hecho y debe ser rechazado, de plano. Lo rechazan. Dicen, no, nuestra revista no tiene interés en publicarle eso. O puede ser,
que le diga, miren, hay algunas observaciones que usted debería mejorar acá o aclarar para poder publicar. Y ustedes lo trabajan, responden y se hace un ida y vuelta hasta que dicen, sí, el artículo es aceptado, lo vamos a publicar. Entonces ellos invierten. Convencionalmente habían las revistas impresas. Yo tengo de mi, ya no sé dónde ponerlas, porque es de la época antigua, había un montón de revistas, venían impresas. Porque todavía me sigue, a mí todavía me gusta leer en papel, ¿no? Todavía. Entonces, ahora no, pues ahora es digital, entonces se imaginan ustedes la cantidad de publicaciones que pueden haber, ¿no? Entonces, la revista invierte en la publicación, hay todo un proceso para publicar, ¿no? Hay trabajo de varias personas, ¿no? Para que salga, sea impreso o sea digital, de cualquier forma. Entonces, eso tiene un costo, eso lo asume la revista para colocarlo, porque considera que lo que ustedes han presentado tiene un valor. El problema es que pierden ustedes todos los derechos de ese contenido. Si alguien quiere leer ese estudio, oye, me ha interesado, qué interesante, quiero leer tu investigación. Yo no puedo compartir. ¿Por qué? Porque la revista, al publicar mi estudio, ellos se han invertido, adquieren todos los derechos de la publicación. Así funciona. Puede ser cuestionable. El científico, ¿qué hace? Ve el lado del prestigio de la publicación, el impacto que tendrá en otros, ¿no? Y acepta las reglas del juego. Hay el otro modelo, que es el modelo de pago. Entonces le llaman Open Access, acceso abierto. ¿Qué pasa? Envío mi estudio y digo, yo voy a pagar por la publicación. Los costos de publicar esa investigación, sea digital o impreso, los voy a asumir yo. Aproximadamente $2.000, $3.000 para publicar un artículo original, ¿no? Que es el más relevante. Entonces, yo asumo los costos y cuando ustedes ven la diferencia, el proceso para aceptar un artículo de pago es mucho más tibio, más rápido, porque hay un interés de parte de la editorial en cobrar ese dinero. A diferencia del otro, el otro es mucho más riguroso, porque la revista quiere asegurarse que lo que va a ir ahí, que ellos van a invertir, sea algo que atraiga a sus lectores. Así funcionan las editoriales, igual como una novela, ¿no? Invierten las editoriales en las novelas, perdón, en un libro de historias, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que eso tiene una rentabilidad. Alguien lo va a leer. Nadie va a invertir en algo que nadie va a leer. ¿Tiene sentido? ¿No? Entonces, así funciona un poco la regla del juego. Hay esos dos modelos. Cuando es de pago, es un modelo más tibio, más fácil, más rápido, y esto va creando sesgos en la publicación científica, de tal manera que nosotros debemos interpretarlos. Dentro de la lectura crítica ya estaríamos ahora aprendiendo que hay diferencias. No es lo mismo leer un artículo en una revista de alto impacto, cuartil 1, ¿no? Hay cuartiles, cuartil 1, alto impacto, ¿no? Publicada en la forma regular, quiere decir que ha pasado por una revisión de pares muy rigurosa, que leerla en una revista de acceso abierto, ¿sí? En otro modelo, ¿no? Si ustedes se van a dar cuenta, la calidad de la publicación, del contenido, metodológicamente, en términos generales, es muy diferente. Y eso ya es un primer análisis que ustedes van a aprender a hacer. ¿Qué revista lo publica y en qué modelo? No quiere decir que todas las publicaciones que se hagan de forma regular sean buenas. No, también hay mucha basura. ¿Ya? Ni tampoco quiere decir que todas las publicaciones que se hagan de acceso abierto sean malas. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra herramienta? La lectura crítica. ¿Cómo sé yo si es bueno o nada? Leamos el artículo. No podemos leer solo el resumen. ¿Sí? No, pero es que no tengo tiempo, son un montón de artículos. Es verdad, no hay tiempo y sobre todo que ahora hay cada vez más y más y más y más y más. Y nosotros no podemos pasar la vida, así como muchos nos pasamos la vida mirando las redes sociales, no podemos pasar la vida leyendo artículos. Tiene que haber un criterio. Entonces la lectura crítica nos permite eso, porque nos va a decir, a ver, ¿cómo puedo llegar yo a la información más relevante? Tengo un problema, necesito soluciones. ¿Cómo? Necesito información. ¿Cómo puedo acceder a esa información? Entonces yo tengo que empezar
a filtrar el proceso. La IA, ya está, la IA lo hace. Mucho cuidado. Porque la IA lo que hace es combinar información, esa información que está relacionada, y les va a mostrar esto como una conclusión. Es complicado, porque ustedes van a asumir algo que otra persona ha juzgado, en lugar de que ustedes lo juzguen. En realidad, la única manera de saberlo es viendo la fuente principal. Las fuentes principales son los artículos originales, las tesis, ¿no? Que muchas veces no se ven mucho, porque las tesis están en repositorios universitarios. La tesis puede ser una Biblia, una cosa así, ¿no? Puede ser muy extensa una tesis, porque no hay un límite. Pero la publicación científica tiene ciertos formatos. Tiene un número de palabras, un número de imágenes, porque las revistas no pueden extenderse tanto. ¿Sí? Es un tema de economía. Entonces, las tesis tienen un libro. ¿Y dónde están? En los repositorios de tesis de las universidades, que son fuentes de datos que también hay que recurrir a buscar. Pero yo solamente veo PubMed. Sí, pues, pero PubMed no les va a dar esa información. Entonces, debemos conocer estrategias de búsqueda de la información. Debemos filtrar para saber cómo llegar a la información más correcta y útil. ¿Sí? Y estas herramientas de IA, ayer estaba, la verdad, tonteando, porque vi unos dibujitos y dije, mira, la IA me hace unos dibujitos con mi foto. Me puse a hacer unos dibujitos con mi foto, hay una carita. Es un entretenimiento, no sé. Estaba perdiendo el tiempo, realmente. Quizás, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Hay información accesible, rápida, filtrada, ¿sí? Pero que tiene sesgos. Por eso la primera parte de la clase está orientada a mostrar cuál es la realidad de la publicación científica. Es esto. Y probablemente sea peor cada vez. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la sociedad está yendo por un camino equivocado. ¿Sí? Entonces no debe sorprendernos esto. Y más ejemplos. Este es un ejemplo más de un médico noruego. Nos sorprenderíamos. Hace poco hubo un fraude grave que involucró al Instituto Nobel. Imagínense. Era un italiano, creo que no sé si lo tengo, no. Era un italiano que tenía muy carismático y el italiano había diseñado una estrategia para colocar células madre para reconstruir tráqueas en pacientes que estaban prácticamente desahuciados, ¿no? Por cáncer. Entonces, no hay mucho que ofrecerles, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos tiempos, y en Israel, vi una noticia hace muy poco, habían pasado los 100 trasplantes de pulmón. Imagínense. O sea, ya riñón, hígado, ¿no? Corazón, y eso se hace ya regularmente, ¿no? Pero pulmón, ¿no? Imagínense. La enfermedad pulmonar crónica es una patología que no tenía mucha esperanza, porque es más complejo. Lo otro es más dinámico, ¿no? Pero, no, está haciendo trasplante de pulmón, imagínense. Pero este señor hace unos 10, 15 años, no recuerdo bien la fecha, él decía que él colocaba unas tráqueas, armaban como un andamiaje impreso en 3D y colocaban células madre y reconstruían la tráquea, ¿no? Y este señor estaba famoso, se vinculó con el Instituto Nobel, recibió muchas donaciones, mucho dinero, prestigio, fama, que muchas veces son las motivaciones por las cuales estas personas hacen estas cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? Nada, tarde o temprano, como dice la palabra, tus pecados te alcanzarán. Y así fue. Quedó en evidencia. ¿Qué pasó? Que los estudios que mostraban que esas técnicas eran buenas, eran falsos. Había falsificado los ensayos clínicos, los pacientes se habían muerto todos. Salió a la luz y con eso que ocurrió cayó mucha gente, incluso como les digo, gente que trabajaba en el Instituto Nobel, que es un instituto muy prestigioso a nivel mundial, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros asumimos, porque viene de Harvard, porque viene de tal o cual lugar,
o porque es una revista de mucho prestigio, estamos ya prejuzgando. Y eso, no. En la lectura crítica nosotros dejamos la mente en blanco y nos enfatizamos en puntos críticos objetivos, los cuales nos dan alguna luz acerca de que si esto es verdadero o no. ¿Sí? Además, nosotros, si nos vamos al plano local, el lugar donde nos desarrollamos, podemos ver que tenemos este tipo de problemas, ¿no? Ya esto alcanzó incluso las esferas políticas. Recuerden ustedes, en las elecciones pasadas algunos candidatos salieron por esto y aún así se sigue cuestionando, ¿no? Dice, ¿no? Los plagios, bueno, esto ya es muy conocido, mire, dice los precios que se cobran por tesis plagiadas, o sea, copian las tesis y las venden, ¿no? La persona después, claro, obviamente si yo no voy a hacer mi tesis, la voy a ir a comprar, lo más probable es que me venden algo que ya han hecho otra persona, ¿no? Entonces, puntos clave en estudios clínicos proclives a fraude. Acá vamos a empezar a ver algunos datos. En realidad, en el análisis crítico, como al comienzo no sabemos por dónde ir, ¿no? Como cuando empieza a caminar, no sabemos por dónde voy. Hay muchas cosas por hacer. Hay una lista de prueba, un checklist en inglés, que son checklists que se utilizan para determinados tipos de estudios, que son los que vamos a empezar a utilizar. Al comienzo, en sus prácticas, vamos a usar unas checklists que son punto por punto lo que uno tiene que ver en un estudio, punto por punto, y uno va haciendo una valoración, 22 puntos más o menos, para poder interpretar. Al comienzo nos va a ayudar, pero cuando uno adquiere destreza, por ejemplo, yo todas las semanas reviso artículos, me mandan de todas partes, y reviso. Entonces, cuando yo entro rápido, voy uno acá, pim, eso acá, ya, listo. Ya, en 5 minutos tengo una idea del artículo. Pero tengo pues 30 años haciendo eso. Entonces, obviamente, esto es como todo, así como en el fútbol, cuando empezamos a jugar, a practicar, adquirimos cierta destreza, igual también. Se quiere una destreza. En la medida que se expongan a la literatura, que es algo esencial y fundamental para resolver problemas, van a adquirir una destreza para poder decir, esto va por acá, esto va por acá, y lo van a poder acortar ese tiempo. Pero al comienzo se va a hacer un mundo, pero tengo esta información, acá tengo esto, acá tengo aquí, ¿cómo hago? Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Este es un primer slide, ¿no? Por ejemplo, que le da una idea que hay ciertos puntos, ¿no? Perdón. Que hay ciertos puntos que son claves, ¿sí? Ciertos puntos claves que uno puede ir analizando. Criterios de elegibilidad, por lo general, un primer punto es cómo se han constituido las personas que ingresan a un estudio, ¿no? Por eso se habla de criterios de elegibilidad de los participantes. Ahí hay un alto porcentaje de artículos que fallan. Yo puedo hacer un estudio y digo, voy a estudiar este grupo, por ejemplo, voy a hacer un estudio con ustedes. Muy bien, perfecto, vamos a hacer un estudio. Hago un test, ¿no? Y para buscar una información determinada. Mido una variable, perfecto. Pero lo que va a pasar es que yo no voy a poder ese resultado aplicarlo a otra variable. ¿No puedo? ¿Por qué? Porque ustedes no representan a una población. Primera pregunta, y esta era para la parte interactiva, pero vamos a ir un poquito adelantando. ¿Quién me puede decir por qué tengo que estimar un tamaño de muestra? ¿Han visto que en los estudios ponen tamaño de muestra? Pero en la mayoría no ponen. En la mayoría. Dicen, estudiamos 50 pacientes. ¿Y por qué estudiaste 50? Esos son los que han venido a consultar el último año. Ya pues, pero eso se llama muestra por conveniencia. Porque a mí me conviene, porque ya los tengo listos. Entonces, lo puedo publicar ahorita rapidito. Pero no todos se estiman un tamaño muestral. ¿Por qué se tiene que estimar un tamaño de muestra? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Cuál será la respuesta? O de repente no. ¿Por qué? Tengo la idea de que si nosotros estimamos un tamaño de muestra, podríamos evitar muestras muy pequeñas que no van a tener un resultado muy confiable, y muestras muy grandes que van a ser absolutamente difíciles de manejar. Bueno, ese es un criterio
la confiabilidad de los resultados en muestras más pequeñas, sí. Hay algo un poco más, eso es verdad, pero hay algo un poco más relevante, que es la posibilidad de inferenciar resultados. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, estudiar este grupo, si lo que yo encuentro en este grupo solo me sirve para este grupo? Las características que yo observo, adelante, las características que yo observo las voy a poder aplicar a este grupo. Pero yo no puedo decir que lo que he observado aquí me sirve para una población mayor. No lo puedo decir. ¿Correcto? Entonces, claro, si yo tengo un grupo muy pequeño, vamos a suponer que yo agarre y diga, vamos a suponer, ya, por ejemplo, en este grupo, agarro y digo así, ¿no? Voy a hacer este grupo aquí, ¿ok? Es un grupo pequeño, ¿sí? 2, 4, 6 personas. Pero ¿qué resulta? Que en estas 6 personas tengo 4 damas y 2 varones. Y en la población no es la proporción que se encuentra. Ya tengo un primer sesgo. ¿Por qué? Porque es una muestra pequeña. En la medida que la muestra se haga más grande, se va a parecer más a la población, a la cual yo quiero trasladar esos resultados. De nada me sirve hacer un estudio en una muestra determinada cuando esos resultados no los puedo aplicar a la población. De nada me sirve, por ejemplo, voy a estudiar acá la eficacia de este antibiótico. Perfecto, pero solamente lo podré aplicar a ese grupo, porque no tengo metodológicamente, no puedo hacer que las características de ese grupo representen a una población. Entonces la muestra debe representar a una población. ¿Para qué? Para que yo pueda inferenciar los resultados. Si no, no me sirve. Y ahí entramos en un gran problema, porque estamos hablando de la mayor parte de la publicación no lo hace. Entonces son resultados, hallazgos particulares. Esto pasó acá, esto pasó acá, esto pasó acá y esto pasó acá. ¿Eso puede pasar en otro lado? No lo sé. Pero ahí pasó. ¿Sirve? Entonces, ya empezamos a aprender algunos detalles. Por ejemplo, ¿por qué sirve estimar un tamaño de muestra? Porque el tamaño de muestra me va a decir cuántas personas son necesarias en ese estudio para que representen ellas a una población. Eso es lo que dice el tamaño de muestra. Importante. Porque entonces lo que yo concluya lo puedo generalizar a esa población. Y ese es el gran beneficio de la investigación. El gran beneficio. Porque estudio pocos y beneficio a muchos. Ese es el gran beneficio. Pero si yo no puedo hacer eso, pero es que ha salido publicado, sí, pues ha salido publicado. Pero es que también, sí, pues, pero entienda por eso la introducción. Que muchas cosas están mal. Por eso no es que, pero tú eres muy crítico, pues tú estás viendo la parte negativa. No, no. Hay que ver la verdad, las cosas como son. No se trata de buscar el defecto a los demás, no. Tenemos que entender que hay muchas deficiencias y que tenemos que entender que tenemos que tener herramientas para identificarlas. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos de a poquito, ¿no? Sí, porque si no va a salir humo en sus cabezas, no quiero. Sí. Como se menciona, ¿no? Lo de la inferencia. Estaba viendo que también incluso para hallar lo que es el tamaño muestral hay una fórmula, ¿verdad? Y se ve que es directamente proporcional el tamaño muestral con el intervalo de confianza. Incluso creo que cuando no se alcanza la cantidad estimada de tamaño muestral, conlleva que tener un incremento del margen de error. Se incrementa, porque es inversamente proporcional y directamente proporcional. Tiene que ver con el poder estadístico. El estudio, es verdad, tiene que ver con la estadística. Vamos a hablar un poco de la estadística. ¿Ya? Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Vamos de a poco. Vamos yendo de a poco. Esto solamente es un primer, para ir viendo qué herramientas son necesarias. Criterio de elegibilidad, mediciones repetidas. Más allá de las mediciones, es la forma en que se mide. Porque yo puedo medir algo de una forma sesgada. Yo puedo decir, a ver, a mí me parece que esto es de color verde. ¿Sí? A ver, la alumna dice, no, a mí me parece que es rojo. No, y él dice, no, pero ese de este, ¿qué te pasa? Entonces, ¿qué pasa? Estoy observando y cada observador puede tener una particularidad. Necesito herramientas estándar para medir. Recuerden ustedes, la investigación usa variables. Ese es el idioma de la investigación. Usa las variables y las mide y las asocia. Si queremos definir la investigación científica en pocas palabras, es
Una estrategia que lo que hace es identifica variables, las mide y las asocia. Eso es lo que hace la investigación. Y permite establecer algún grado de relación entre variables, que ese es el idioma. ¿Okay? Para eso, las mediciones, ¿no? A veces repetidas, o mediciones deficientes, por ejemplo, eso es muy característico. Utilizo un cuestionario que yo me he inventado. Vamos a hacer cómo medimos el estrés. Le voy a hacer unas 5 preguntas. ¿Estás estresado? Sí, un poquito. ¿Con qué frecuencia? ¿Y en qué momento? Pero, ¿realmente eso mide el estrés? No. Tendría que recurrir a ¿qué? A una investigación que me demuestre que haya una manera de medir el estrés. Hay muchas formas. Cada una será más apropiada que la otra. Cada una medirá algún aspecto diferente de la otra. Pero tiene que haber un consenso para que todos podamos hablar de lo mismo. Entonces, los instrumentos son una falla muy común también en las publicaciones científicas. Eventos adversos, cumplimiento de las pautas establecidas para las investigaciones científicas y, bueno, diarios de sujetos. Esto se aplica a ciertos tipos de investigaciones. Este slide básicamente lo que es un primer slide, ¿no? Vamos a hacerlo esto de manera más ordenada para que ustedes puedan irlo aprendiendo de la forma correcta, pero es una primera impresión de cómo podemos ir identificando dentro de una investigación problemas. Miren, este slide, que ustedes ven ahí, tratando de cuadrar los tiempos, ese slide que ustedes ven ahí es justamente el ejemplo que les mencioné del plagio que tuve. Ese, te acabó el nombre, ¿no? Puse una foto de un paciente mío que yo había publicado años antes en otra revista. Entonces, digo, ¿qué voy a hacer? Yo podría, es más, por plagio, ustedes pueden ir a una acción civil y penal. ¿Sí? Claro, o sea, no es poca cosa. Es igual que la difamación. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Parece mentira, a veces nos ponen a prueba, no siempre hay pruebas, nosotros en el camino tenemos pruebas. Dios las pone para ver cómo reaccionamos a las pruebas. Hay una manera de reaccionar que es la manera de Dios, no es la manera de uno. ¿Okay? Yo voy y le meto un puñete porque me ha difamado. Estoy en mi derecho, ¿no? Pero eso no es la forma en que Dios quiere que reaccionemos, ¿no? Dios nos dice, tú tienes que perdonar. Ya está. Y eso soluciona las cosas. ¿No? Pero ¿qué pasó en este caso? Como les decía, este es un ejemplo de una foto que colocaron que era de una publicación mía, ¿no? El doctor lo que hizo fue colocar diciendo que él había operado y como yo lo conocía, este doctor se expuso al tema porque hay que hablar con la editorial donde yo publiqué primero y con la editorial de esta revista y decir, ustedes tienen un problema de plagio. Como el proceso de pares es débil, no es bueno, entonces el revisor no se va a poner a buscar toda la información, publicación, a ver si es que ha copiado algo. Es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se le comunicó al doctor. El doctor, como lo conocíamos, me escribió. Y me dice, pero esa foto está en internet. Claro, porque yo publiqué mi artículo con esa foto en una revista de acceso abierto. Entonces, sí, es accesible. Pero tú no puedes usarle y decir que tú lo ofreces al paciente. Hay una fuente, ¿no? Entonces, nada, es una justificación en realidad, ¿no? También me ha pasado, que a veces estaba haciendo una presentación, ¿no? Un webinar, y de repente pasamos a la parte de las preguntas y aparece un señor de un hospital acá en el Perú, abre su micrófono y dice, todo lo que ha presentado me lo ha copiado. Eso es una deformación. Y eso tiene graves repercusiones, como les digo. Tiene un delito de este tipo, puede tener acciones penales y civiles y penales. Tiene repercusión, no es poca cosa en realidad. Es más, en la palabra claramente dice que lo que nosotros decimos a otra persona es como si le estuviéramos matando. Es grave lo que uno hace con su boca en relación a otra persona. Calificarla de tal o cual es grave. Lo que pasa es que nosotros ya no hemos, eso es lo que ahora, imagínense, ahora se dice,
La vida de cualquiera es cualquier cosa, ¿no? Hemos pasado una situación muy crítica, ¿no? La socialmente. Pero bueno, ese era un ejemplo que quería mostrar. Entonces lo que yo dije, ¿qué hago? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Honestamente yo no quisiera llevarlo muy lejos. ¿Por qué? Porque primero tengo que perdonar, pero también es cierto que hay que comunicar. ¿Por qué? Porque simplemente una publicación que tiene esa naturaleza no debería estar ahí. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es recurro a este mecanismo, ¿no? Se retracta. Si uno entra a buscar este artículo y aparece así, retracted. Entonces, cuando la editorial ha identificado el problema, ¿qué hace? Retracta la publicación. Y eso ocurre con toda publicación en la cual se identificó algún tipo de problema. Puede ser plagio, puede ser algún error grave, alguna conclusión muy falsa, muy evidente. Entonces la revista, la editorial, tiene ese mecanismo y pone retractado, lo retracta. Y así aparece. Cuando uno lo busca, aparece, uy, no se puede leer. ¿Por qué? Está retractado. No dicen los motivos. Simplemente retractado. Entonces son mecanismos que se pueden utilizar, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, vamos a entrar un poquito en esta parte. He hecho una primera introducción para que ustedes entiendan cuál es el escenario actual, cuál es la necesidad de lo que vamos a aprender en este curso, ¿sí? Creo que eso, más o menos, espero habernos motivado en ese aspecto. Y ahora vamos a ver las motivaciones. Ese es el lado, las motivaciones por el lado del negativo, digamos, podemos decirlo así. Ahora vamos a ver las motivaciones positivas. ¿Por qué deberíamos investigar? ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora esta segunda parte de la clase, antes del break. ¿Por qué deberíamos nosotros investigar? Hay muchas motivaciones, como ven. Puedo ser porque me quiero graduar, puede ser que quiera conseguir unos fondos para mi servicio, para mi instituto, puedo necesitar una promoción, puedo mantener mi actividad docente. Hay muchas motivaciones, ¿no? No podemos decir que alguna sea más correcta que la otra. La UNESCO declaró en su momento que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar. Es un instrumento de comunicación, ¿no? De resultados de investigaciones, ideas, debates de una forma muy objetiva, clara, concisa y fidedigna. La publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Cuando uno desarrolla conocimiento, que es lo que hacemos en la investigación, desarrollamos conocimiento, lo exponemos. ¿Para qué? Para ser criticado, evaluado, para recibir un feedback, una retroalimentación, que es muy valiosa. Yo, por ejemplo, de mis publicaciones, hay páginas web, por ejemplo, ResearchGate es una de ellas, el Google Scholar también es otra. Entonces, ustedes entran, a ver, vamos a ver. Creo que puedo mostrarles, acá se puede mostrar, salgo de acá, ¿no? Es que a mi edad ya si no lo voy a hacer. Y entramos a Google y ponemos Google Scholar. Y después volvemos acá. Ahí, le ponemos Scholar. Scholar. A mí me gusta mucho el Scholar porque es bien rápido. Vamos a ver, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Rosell, el doble S, doble L. Rosell. Ven, ahí está, miren, ven, fíjense. Miren, aquí hay 360 resultados. No son muchos. Estas son publicaciones mías, ¿ven? Fíjense en esta, por ejemplo. Esta es una publicación del año 2006, cuando comencé. Hay un ratito, no la abrimos todavía. Sí, ahí no. Del 2006 cuando empecé a publicar. Hace 20 años. Entonces, en Acta Médica Peruana. Miren lo que citado por 71. Entonces yo puedo medir, y de hecho es una forma de medir el impacto de su publicación en base a las citaciones. Ahora, yo no quiero decir que todas sean buenas, de repente han citado porque dicen, este doctor está loco. De repente, pero ¿no les parece que es bueno saber que uno está loco? Claro que es bueno. Lo peor sería que nadie me lo diga y de repente me paso la vida así. Entonces, no podemos vivir en una realidad paralela, no podemos vivir en una nube. Nosotros, la ciencia expone, desnuda. Entonces, eso es bueno.
Entonces, estos mecanismos son muy relevantes. Estos incluso se generan unos índices, que hay el índice H10, que van revelando el número de citas que tiene cada publicación en el lapso de un tiempo y van generando indicadores de calidad que van a representar su performance. ¿Cuánto estoy impactando yo en mi campo a la comunidad científica? ¿Y cuánto me está retroalimentando? Ese es el gran beneficio de la ciencia. ¿Ven? Miren este, ¿ven? Este de acá, por ejemplo, este tiene 13, este de acá tiene 59, este tiene 64, ¿no? Yo puedo acá ir, ¿ven? Hay diferentes, ¿ven? Que estos artículos han tenido relativamente buen número de citas, ¿ven? Buen número de citas, ¿ven? Y este es la primera página, solamente para ilustrar. Vamos a volver al PowerPoint, por favor. Entonces, de esa manera uno puede ir teniendo, ¿no?, una idea de lo que está haciendo. Entonces, punto 1. Vamos a buscar 10 razones por las cuales debemos hacer investigación científica. Debemos publicar artículos científicos, hacer investigación y publicar, comunicarnos, ¿no?, exponernos. La primera es eso. Es una ciencia de verdades relativas y transitorias. Vaya complicación. ¿Por qué es relativa? Porque lo que funciona en una persona no funciona en otra. A ver, apliquen un tratamiento a un grupo de personas y no todos reaccionan igual. No todos se curan en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una individualidad, hay un montón de características, hay un montón de variables. Entonces, eso hace complejo el conocimiento de la ciencia médica. Y nos obliga a tener más herramientas. 1, 2, transitorio. Por supuesto que es transitorio. Lo que se creía hace 10 años que ahora ya está erradicado. Con el COVID aprendimos mucho de cómo funciona el sistema inmunitario, que desconocíamos. Y una pandemia y una enfermedad reveló cosas que no... ¿Por qué? Porque había puntos en los cuales uno no había reparado. Y se agregó conocimiento de cosas que antes no se consideraban, ¿no? Entonces es muy relevante entender ese escenario. Es un primer escenario. Es una ciencia de verdades relativas y transitorias. Ajá, complicado. Vamos a tener que ir en este modelo hasta el último día, hasta el día de su jubilación. Esto no se va a acabar. Esto va a seguir y nos va a obligar a tener herramientas. ¿Ok? Van a pasar el tiempo y se van a acordar, mi profesor me decía eso. Claro, pues. ¿Por qué? Porque estos son cosas básicas que debemos incorporar. Segundo, el artículo científico es el idioma usado por la ciencia. No, seguramente lo han podido ver o les va a pasar, ¿no? Van a un congreso, qué bonito el congreso, me encuentro con mis amigos, vamos al coffee break, qué bonito, la cena de gala, se ven después de tiempo, ¿no? Se comentan cosas. Y mucha gente agarra y en los congresos presenta, pues dice, miren, y pone pues, sus fotos de sus pacientes, ¿no? Los que mejor quedaron, o los que estaban bien, o muestran algunos resultados que son los más favorables, ¿no? Pero evidentemente es un conocimiento sesgado. Entonces uno lo ve y dice, mire, este doctor es muy bueno, lo voy a mandar a mi tía porque justo tiene un problema en la rodilla. Entonces empezamos a generar conocimiento en base a empirismo. Y ese es un gran problema, porque ya dejó de ser ciencia, eso ya es filosofía. Que yo diga que soy muy bueno y que todos mis pacientes están muy bien, eso es un conocimiento filosófico. Eso no tiene nada de ciencia, porque no se ha medido, no se ha probado, no se ha demostrado. Entonces, hay una forma en que nosotros los médicos nos entendemos. La medicina es una ciencia, ¿correcto? Al ser una ciencia tiene un método. Y su método tiene normas. Esos conocimientos se difunden para compartirlos y aprender todos y mejorar nuestro trabajo. Y la forma en que se difunde es a través de artículos científicos. Entonces nosotros no podemos vivir una realidad paralela, porque es muy común, ¿eh? A mí me han dicho muchas veces, no, pues es que a ti te gusta investigar, es que a ti te gusta. Como si fuera una cosa de preferencias. Estos no son preferencias, son las reglas del juego.
Estas son las reglas del juego. Entonces nosotros no podemos agarrar y decir, es que a ese le gusta investigar. Es que ese, como no ve pacientes, está ahí, ratón de biblioteca, le dicen, ¿no? A ese le gusta leer, pero como no tiene pacientes, lee, pues. No. Nosotros debemos repartir nuestras actividades. Oye, pero ya solamente con el turno que tengo en el día, con mi familia, ya no tengo tiempo de nada, ya. No, ¿qué voy a estar leyendo? No tengo tiempo, la verdad. Y eso puede pasar. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que tener sabiduría para poder distribuir el tiempo y poder determinar, seguir aprendiendo y seguir analizando y poder incorporar conocimiento. Porque los problemas no los podemos solucionar solo con nuestra experiencia. ¿Ok? Necesitamos conocimiento. Entonces, tenemos un sistema, tenemos una organización que nosotros debemos seguir porque es la manera en que se ha estandarizado la práctica médica, ¿no? El artículo científico. Tercero, el investigar y publicar permite generar saber para contribuir con el bienestar social y humano. Es una forma de desprendimiento, evidentemente. Aunque yo dudo un poco de esto, porque en realidad hay beneficios personales directos de poder exponer un trabajo bien desarrollado. Porque están ustedes buscando ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas bien. Entonces, se impacta a la sociedad de hecho, y eso es lo primero en lo que podríamos pensar. Si yo tengo una manera de hacer las cosas que me parece que es muy buena, y le he podido medir, y he podido metodológicamente comprobar que sí es buena, y la he podido compartir con otros, y los otros me han dicho, sí, es buena, pues nada, eso hay que sacarlo a la luz. No ocurre todos los días. Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender que tenemos una especie de compromiso, ¿no? Que es un compromiso desinteresado en beneficiar todos, en beneficiarnos todos. No solamente uno, sino son los colegas, son los pacientes, es la sociedad misma. El hecho de poder desarrollar algo en forma correcta, metodológicamente bien desarrollada, de forma honesta, es de gran impacto en la sociedad, más aún en nuestros tiempos. Como ustedes ven al comienzo, donde parece que todo es mentira. O donde parece que lo que es verdad depende de lo que piensa cada uno. Porque eso es lo que estamos viviendo ahora. Ahora resulta que la verdad depende. No, eso es, a ti te parece, a mí me parece que no. Pero sí, es un muchacho. No, es una mujer. Imagínense, esto hace 30, 40 años hubiera parecido una locura. Ahora estamos viviendo tiempos donde las cosas dependen de cómo la ve cada uno. Entonces, ¿cuánta mayor razón existe en que nosotros podamos tener ese impacto, transmitir una idea de cómo deberíamos hacer las cosas, ¿no? El método científico es un método ampliamente utilizado, probado, desarrollado, estandarizado para validar conocimientos en ciencia, y en este caso en medicina. 3. Debemos investigar dentro del mismo punto. Debemos investigar para conocer, resolver, enseñar, comunicar y transformar. Miren ese proceso. Conocer, resolver. Conocimiento, información. Resolver. Resolvemos problemas. Acuérdense ustedes, en un proyecto de investigación hay una parte clave, no sé si de repente ya lo han aprendido, que es la pregunta de investigación. ¿Se acuerdan? La pregunta de investigación. Claro, porque la pregunta de investigación es algo que queremos resolver. Por lo general, la investigación resuelve problemas, ¿no? Enseñar, una vez que uno pasa ese proceso, enseñar, comunicar y transformar a la sociedad. Sirve para fomentar la cultura de investigación en los profesionales. Yo recuerdo que cuando regresé a Estados Unidos, yo viajé en el año 2005 y ya me cambiaron el chip, ¿no? Porque antes de eso todo era un poco como que lo que veía, ¿no? Todo era, me parece, es mi opinión. Y después ya no. Tú tienes que usar el método y tienes que, a través de algo consensuado, poder interactuar con los demás sobre la base de conocimientos validados. Si no, porque si no, entonces un congreso, nada, pues vamos. Eso es muy común, ¿no? No sé, de repente ustedes lo han percibido o lo van a hacer, pero
en los congresos aquí en Perú, eso lo observo yo, hacen sus presentaciones, ¿no? Los colegas presentan todo muy bien. Preguntas. Nada. Un grito. Nada. Bueno, todos han confiado. Nadie pregunta nada. Y si preguntan, dicen, bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué le parece? Uy, Dios mío, pero ¿por qué le has hecho una pregunta al doctor? Tú lo has querido dejar mal. No, amigo, pues esto es ciencia. O sea, en la historia de la ciencia ha habido debates intensos, porque son posiciones que a veces se enfrentan y que requieren de eso, ¿no? Es como en la política, que se enfrentan las posiciones, las ideologías. Igual, en la ciencia ha ocurrido, hay debates históricos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la ciencia, es debate, exposición de ideas, argumentos. Si eso no existe, se muere todo. Porque lo que dice una persona no es suficiente para probar algo. Entonces, se pierden grandes oportunidades, porque tener a todas las personas reunidas, que a veces lo hacen cada 5 años, cada 2 años, de repente, ¿no? No ocurre todos los días. Entonces, esa oportunidad de poder, oye, mira, pero ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti? Se pierde. No es muy común en nuestra cultura, quizás en otras sí. Aunque sinceramente yo que suelo ir a los eventos científicos con mucha frecuencia, ya no lo veo. O sea, hace poco tuve una experiencia muy desagradable porque le hice una pregunta a una doctora de Brasil y se molestó terriblemente. Muy mal. O sea, yo al final, bueno, me disculpé porque la verdad es que cuando uno hace una intervención siempre tiene que tener cierto cuidado en la forma que lo hace, obviamente, por respeto, ¿no? Pero cuestionar un conocimiento no es una falta de respeto. Podría serlo la forma en que lo hacen, pero no cuestionarlo. ¿Por qué? Porque es ciencia, todo tiene que ser expuesto a la crítica. Se molestó, y pasé la verdad un mal rato, no me imaginé. Lamentablemente estamos viviendo tiempos donde los seres humanos están marcados a sí mismos, entonces ellos toleran muy poco la frustración, o toleran muy poco el hecho de que alguien piense diferente, ¿no? Y eso se ve con mucha frecuencia. Entonces, mi percepción es que no está mejorando, que es un problema más global, y bueno, con lo que vemos todos los días podemos entenderlo. 3, dentro del mismo punto, toda investigación habrá concluido cuando otros investigadores puedan hacer uso de los resultados y de los métodos empleados. La investigación científica muestra formas de hacer la investigación. ¿Qué instrumento utilizaste? ¿Cómo has medido esa variable? De repente has desarrollado un instrumento, porque hay que hacer una investigación, para que puedas medir la variable. Hay variables que son, yo por ejemplo, ¿no? Es práctico, sí. Hicimos una técnica para reconstruir la úvula, la campanilla, y cuando nosotros queríamos medir el resultado, nadie había desarrollado algún instrumento, alguna forma de medir la úvula después de ser operada. Curioso, ¿no? Y así como eso hay muchos ejemplos. Cuanto más originales sean, para lo cual tienen que conocer más el campo, ¿sí? Con mayor capacidad van a tener de poder proponer algo que es un poco más innovador. Tuvimos que desarrollar un instrumento para medir esa variable. Al final hacen 2 investigaciones. Una para desarrollar el instrumento porque es una investigación. Hay que determinar confiabilidad, hay que determinar validez, ¿no? Y otra para hacer el estudio, ¿no? Entonces, ¿eso qué sirvió? Sirvió como una pauta para que otros estudios ya tengan un instrumento. Entonces, lo que nosotros hacemos va a servir como contribución para el desarrollo de la ciencia, también en ese aspecto. En este mismo punto, la publicación de la investigación va a ayudar, ¿no?, a que ellos, pues, como mencioné, tengan algunos recursos que permitan hacer que sus estudios sean más rápidos, más eficientes. Por ejemplo, un instrumento, ¿no?, una escala, un cuestionario, ¿no?, que nosotros hayamos validado. Hay un efecto multiplicador. Multiplicador de conocimiento. Punto 4. Dice, contribuye al desarrollo del nuevo conocimiento científico, ¿no? En Eclesiastés hay un versículo que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Entonces podríamos asumir que no, ya todo está escrito. Si bien es cierto, con mucha frecuencia alguien sale y dice, he inventado un nuevo método. Un poco, ¿no?, arrogante, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, he inventado, digo, ¿por qué no revisas? Te voy a recomendar un libro. ¿Por qué no lees este libro? Ahí está. Lo que pasa es que estamos afanosos de buscar aceptación, ¿no? Fama, dinero, aceptación de los demás. Digan, qué bueno es ese doctor, mire, es muy famoso, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. Y eso nos lleva a cometer ese tipo de errores, ¿no? Pero en cierta forma el conocimiento sí es susceptible de ser mejorado. Por ejemplo, en la investigación hay niveles. Yo, por ejemplo, si quiero probar la eficacia de un tratamiento, una intervención, puede ser un medicamento, puede ser una cirugía, puede ser una terapia de rehabilitación, ¿no? Son intervenciones, ¿correcto? De repente, los estudios son simplemente descripciones. Una descripción es un estudio, entre comillas, porque en realidad podríamos pensar que no lo es, en realidad no lo es en realidad, donde digo, bueno, tantas personas han sido atendidas y hemos observado tales resultados. Esa es una descripción. No llega a ser un estudio. ¿Por qué? Porque no asocia variables, solo describe. Nada más. Entonces, si los estudios están en ese nivel, yo puedo aportar haciendo un estudio observacional analítico. O mejor, podría ser un ensayo clínico, que es el estándar para toda intervención. Muy importante. Entonces, siempre hay formas de mejorar el conocimiento, de añadir. Por ahí puede ser que, por ejemplo, ustedes son cirujanos y han encontrado una forma de hacer las cosas más rápido, mejor o con menos complicaciones de lo que ya se hacía antes. Y eso se convierte como una especie de modificación, ¿no? Un tipo de innovación. Entonces, siempre hay posibilidades y en ese sentido hay una contribución importante, ¿no? Es más fácil reproducir que producir, obviamente, ¿no? En ese sentido, la universidad tiene una obligación muy importante de tener que producir conocimiento. Las universidades en Estados Unidos reciben millones de dólares para investigación. Solo para investigación. Porque la producción de conocimiento es algo esencial y fundamental de toda institución de ese nivel. En Estados Unidos aparece un estudio y el estudio lo saca por las noticias. No sé si alguno de ustedes lo han podido ver. En los noticieros de la mañana aparece, estudio de Harvard ha demostrado que la pirámide alimenticia no es esa, sino está al revés. Porque los estudios tal. Entonces, las noticias que estamos viendo, le robaron, le extorsionaron. Hay diferencias importantes. Porque una sociedad se preocupa tanto de promover la investigación. Porque es una información valiosa. Las peleas, las grandes guerras y las peleas en el mundo actual son por información. Información. Ahí los gobiernos que son líderes en el mundo están peleando por información. Por eso la IA adquiere una gran relevancia. Gran relevancia. Porque está en esa pugna. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde están los minerales? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde se hace la inversión? Y todo es información. Entonces, ¿se dan cuenta? Y esto tiene mucho que ver con nuestro trabajo, porque esta información tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer. ¿No? Muy bien. Entonces, hay que pasar de reproducir a producir. Esta es una apreciación de este autor que decía, el posgrado que no investiga es un pregrado disfrazado o un simulacro o estafa de posgrado, ¿no? Y eso podemos de alguna forma generalizarlo. Sí, de alguna manera se puede generalizar. Porque muchas universidades no le dan, por ejemplo, acá, yo me siento muy contento de nuestra universidad. En un inicio yo ingresé en el año 2022 y ingresé como profesor investigador. Entonces me dedicaba solamente a hacer publicación científica. Ahora ya tengo otras actividades, pero era solamente publicación científica. Y eso es muy bueno, por todos los motivos que estamos exponiendo, pero no ocurre en todas las universidades. Yo también enseño en otras universidades donde si publico o no publico a ellos no les interesa, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? En la actualidad los posgrados se miden por la productividad
y el impacto de sus investigaciones. Esto tiene que ver con acreditaciones, ¿sí? Las universidades alcanzan acreditaciones, calificaciones internacionales de estándar, ¿sí? Que son muy relevantes. ¿Cuántas universidades de medicina hay en Perú? ¿Quién sabe eso? Yo no tengo, ahorita ¿alguien tiene esa información? Bueno, ahora hay más que nunca, de hecho. Cuando yo estudié medicina solamente habían 3. En Lima, bueno, en Lima, realmente no sé, no estoy seguro fuera, pero en Lima era la Villarreal, que era el patito feo, ¿no? En esa época, San Marcos y Cayetano, nada más, eran 3. Tú tenías que titular una de esas 3. Ahora hay un montón. ¿Y en qué se llama diferenciar? Porque estas universidades tienen que mostrar su estándar, un estándar de calidad, que es lo que ustedes apuestan. No es una apuesta de vida, ¿no? O sea, ¿qué profesión voy a estudiar? Es una decisión muy importante, muy relevante. Entonces, oye, ¿sabes qué? Sí, yo creo que estas condiciones, estas características, que están avaladas, además, reconocidas, son las que a mí me interesan. ¿Por qué? Porque van a garantizar su formación. Entonces, qué terrible sería que yo tome una decisión, por ejemplo, donde una institución no me pueda garantizar nada. Yo les cuento, hace poco, no voy a decir el nombre de la universidad, pero una colega me dice, a mi hijo, en tal universidad, medicina, le toman un examen y se han jalado a todos, se jalan a todos. Digo, bueno, de repente es muy exigente. Digo, sí, pero cuando le pedimos que nos dé la clave para, dice que no, la política de la universidad es que no se dice nada, se acepta el punto, nada más. No se revisa ningún examen. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, así. Oh, bueno, pero será muy exigente. No, me dice, a la segunda lo vuelven a jalar todos. Dios mío, pero la tercera los aprueban a todos. Ya pues, o sea, hay que ser muy tonto para no darse cuenta. Y esas universidades existen. Entonces uno dice, ¿cómo yo apuesto, no? ¿Cómo yo puedo apostar mi formación profesional a eso? Ya al margen también, obviamente, de otros aspectos que para mí son fundamentales. Un profesional sin valores no sirve para nada, porque esa persona va a ser capaz de hacer cualquier cosa, para conseguir lo que quiere. No sirve. Al final va a ser un elemento negativo para la sociedad. Entonces, una formación profesional aislada de valores no sirve. Y eso es chino, pues. En la mayoría de universidades eso es chino. Pues, enseñarle su... Ya, enseñarle... No, no, que eso aprende en su casa. Entonces, esas son decisiones muy importantes. Entonces, los posgrados se miden por la productividad e impacto de sus investigaciones. No es muy común, pero son cosas que tenemos que empezar a valorar. Permite colocarse productos al servicio de la sociedad a través de la comunicación de la ciencia. Ya lo hemos enfatizado de alguna manera. Hay quienes hablan de un comunismo científico que no tiene nada que ver con el comunismo ideológico, sino es una forma de desprendimiento, ¿no? Ideológico, ¿no? Sí, pero científico. Pues publicar los trabajos es renunciar, como les decía. Yo publico, pierdo la autoría, ¿no? O sea, la autoría no, pierdo los derechos sobre ese contenido, ese material que los adquiere alguien que los va a difundir. ¿Para qué? Para ponerlos a disposición de los demás. Es un desprendimiento que nosotros tenemos. Dice, pero eso no te da dinero. No estoy tan seguro. Vamos a ver la última razón de estas. 5. El mismo autor dice, la difusión del conocimiento alimenta la enseñanza, nos lanza al mundo universal, abre casa mental, promueve entendimiento, comprensión del mundo, la sociedad del hombre, discute el sentido de las cosas y ayuda a resolver problemas. 6. Estamos en el punto 6, miren todas las razones por las cuales debemos de investigar. Permite comparar. De repente yo pienso que esto es muy bien, pero esto está muy mal. Si no comparo, no lo podré saber. Pero puedo comparar nuestro trabajo para ver si es posible de ser mejorado. Estoy aquí, ¿dónde estoy? Solamente puedo saberlo si me comparto. Yo puedo decir, bueno, yo soy una persona de estatura alta y puedo seguir pensando, ¿no? Pero si me voy a Alemania de repente soy un chato. Claro. Entonces,
los parámetros, lamentablemente, sí sirve la comparación. ¿Porque sirve para qué? Para entender dónde estamos y para también poder mejorar. La estatura no la voy a poder mejorar. Aunque hay unos traumatólogos empezaron a hacer distracción de las piernas. No, pero eso sí es un... Bueno, ya, si bien tiene que llamarlo así. Esas son cosas locas. Dice, el publicar tiene la finalidad de contrastar, someterlos a debate, ¿no? Contrastar lo que tenemos para validar, hacer una validación externa y poder retroalimentarnos. Esto es, quizás para mí, esa es la razón más importante. Para mí sí. Yo de todo esto, creo que todo tiene un lugar y un valor, pero esto es fundamental. Porque de otra manera no pueden mejorar. Si no se exponen, van a estar en un rincón, van a estar en su nube, va a pasar mucho tiempo y lo más triste es que el impacto lo sufrirán sus pacientes. El arbitraje permite evaluar la calidad de nuestras investigaciones. Eso es parte del mismo punto, ¿no? Permite evaluar la calidad de las investigaciones. Sabemos cuán bien o cuán mal están. Cuando los sometemos a revisión de pares, que es el proceso de publicación que hay en las revistas, ellos nos dicen, ¿no? Claro, hay revisiones que son terribles. Como son gratuitas, o sea, el revisor no paga nada. O sea, dicen, doctor, usted es buena gente, pues, lo voy a mandar para que revise. Imagínese revisar una investigación, punto por punto, y tengo que hacer mi trabajo, tengo que ir a cocinar, tengo que limpiar la casa, tengo que ver a los hijos, tengo tantas cosas que tengo que hacer. Y decimos, bueno, pues un desprendimiento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo para mejorar la sociedad. Entonces lo hacemos de forma, ¿no?, voluntaria. A veces hay revisores que, porque no tienen el conocimiento. El problema, ¿saben dónde surge con más frecuencia? Cuando conocen mucho el tema. Cuando ustedes conocen mucho el tema, se dan cuenta que están en un pequeño porcentaje de todo el grupo. Entonces, cuando alguien les va a opinar del tema, se dan cuenta que no tiene ese nivel de conocimiento, entonces lo ven de una forma simple. Cuando uno conoce menos, se complica menos la vida. Porque no conoce, pues. Entonces se vuelve una persona simple. Ah, sí, pues. Pero cuando conoces más, sabes que conoces menos. Te das cuenta que el problema es mucho más complejo. Dice, oh Dios mío, pero esto es mucho más grande de lo que me imaginé. Y ahora, entonces te enfrentas a una cosa mucho mayor al comienzo. Ah, pero esto es así nomás. Ahí hay una gran diferencia. Por eso se habla mucho de las subespecialidades. Yo me dedico solamente a una patología, nada más, en mi práctica médica. Es la fisura labial palatina. Solo me dedico a eso, nada más. O sea, a una enfermedad. Eso es algo muy raro. En medicina no ocurre. Menos aún cuando uno comienza. Uno empieza teniendo una actividad más general. Pero, de alguna manera, la medicina se va decantando. Por ejemplo, los traumatólogos, hay traumatólogos de rodilla. Me roto ligamento cuando fútbol. El doctor es el traumatólogo de rodilla, te va a decir ese, solamente ese rodilla. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una mejor comprensión del problema. Al final uno va decantando, ¿no? Uno va decantando, y aunque la acción del médico general es muy importante y relevante, en cierto nivel, en otro nivel para la solución de problemas, la experiencia de exponerte a esa patología es muy relevante. Seguramente ustedes han oído hablar de las campañas quirúrgicas, ¿sí? Que vienen los grupos, que vienen del extranjero, operar a los niños, del labio leporino, del paladar, pero la pregunta es ¿con qué frecuencia lo hacen en sus países? ¿O con qué frecuencia los doctores que van a unas campañas operan niños con fisura? Entonces no, solamente los operan 2 o 3 veces al año. Y eso no da una competencia adecuada. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia? Cuando uno empieza a enfocarse, conoce más, hay más responsabilidades porque uno dice, voy a tener que conocer más para ir entendiendo un problema en profundidad. Pero cuando tú pones eso en un estudio y va a una revista, el revisor no tiene ese nivel. Entonces el revisor lo ve de una manera simple. No entiendo qué quiere hacer este señor. ¿No? Esas cosas pueden pasar, pero bueno. Entonces, es importante esto, la metodología garantiza la calidad
ya hemos resultado de eso, ¿no? Es un control de calidad de las mismas. La única posibilidad de validar una conclusión es a través de una metodología correcta. Ese es un poco lo que ocurre con una revisión de pares, ¿no? Hasta que le aceptan el artículo. Hay algunas revistas que son, por ejemplo, hay revistas que le ponen 5 revisores y tienen que responder a los 5, ¿no? O hay algunas que de inicio nada más rechazado el artículo. Uy, Dios mío, hay que mandarlo a otra revista, ¿no? Pero este es un poco, pero eso es beneficioso. 6. La retroalimentación a través de la publicación permite la posibilidad de incrementar producción, productividad y calidad, con seguridad. Con seguridad. Porque ustedes van a ofrecer un producto, vamos a hablar en términos de mercado, de economía, oferta y demanda, ¿sí? Ustedes ofrecen un servicio. ¿Qué garantía tienen que lo que ustedes ofrecen sea mejor que el promedio? Ya vamos entrando a un término más económico. No, pero la investigación, eso no da plata. ¿Así? ¿Así? ¿Qué posibilidades hay que lo que ustedes ofrezcan sea mejor solo que el promedio? Nada más. ¿Qué posibilidades? Bueno, bienestar, experiencia. Bueno. Pero si yo puedo ofrecer algo que está por encima del promedio, me pone en una posición muy ventajosa. Y eso es lo que ocurre en los negocios. Yo vendo un polo que tiene este polo es único, material, y precio bajísimo. No tengo competidores. Porque yo ofrezco un servicio, un producto que tiene un mayor beneficio que los otros. Entonces, si yo puedo desarrollar a través del conocimiento un servicio o un producto que sea mejor que el promedio, que obviamente no me puedo engañar, ¿no? Y uno puede, no, pero el mío es el mejor. Sí, claro. No, estamos hablando de cosas que son fehacientes, ¿no? Que el método te permite saber. Entonces, si yo puedo saber con certeza que lo que tengo es muy bueno, con seguridad, eso va a repercutir en todas esas características. Obviamente eso tiene una repercusión económica. Y eso yo se lo puedo decir, ¿no? Profesionalmente, yo se lo puedo decir. En los últimos 4 años, habré operado más o menos unos 1000 pacientes privados de fisuras graves habiendo campañas quirúrgicas gratuitas. ¿Por qué? Porque he desarrollado estrategias diferentes con mejores resultados que el promedio. ¿Y cómo lo he podido hacer? A través de la medición objetiva de lo que hago. Entonces, ¿sí mejora tu economía? Claro que no es que, no, eso no es verdad. A veces no queremos hacer las cosas. ¿Sí? Muy bien, vamos terminando antes del break. Permite difusión del conocimiento, integración en un mundo que es global, cada vez más global. La revista científica ha permitido el mejoramiento de la comunidad científica a través de validación, diseminación. También hay una base, hay un archivamiento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una clase de mi tema y tengo recursos, todos mis estudios sirven de soporte para los conocimientos que yo imparto, ¿no? No hacerlo de esa forma es, como les decía, vivir en una nube, vivir en una realidad alterna, ¿no? Por eso es bien importante investigar y obviamente saber redactar y publicar. Estas son frases célebres de la historia de la investigación que dicen publicar o perecer. Actualmente las han cuestionado por el tema de tanto fraude que existe, ¿no? Dicen, ¿esto es cierto o no es cierto? Publicar o perecer. Lo que pasa es que nos quieren llevar a un escenario totalmente opuesto. Yo puedo decir, mira, la realidad es esta, como mostramos al comienzo, hay mucho fraude, pero no me puedo ir y desacreditar todo. Y decir, ¿sabe qué? No se publica nada. ¿Por qué? Porque mira, nos llevaría a un escenario de desconocimiento total de las cosas, que es de alguna forma lo cual parece que nos quieren llevar. Por eso se amordaza los medios de comunicación, sobre todo de ciertos regímenes. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente sepa, conozca. La lectura de la Biblia es prohibida en algunos países, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se amordaza, se quiere limitar la posibilidad de que la persona conozca, aprenda. Entonces, esto todavía sigue siendo válido, ¿no? Yo creo que es muy válido, ¿no? Cuanto más divulgación tenga el artículo, ¿no? Y el prestigio de la revista, mayor va a ser la trascendencia y la retroalimentación. Esto lo mostramos en el ejemplo que puse en mis publicaciones.
La indexación de las revistas científicas van a una base de datos, permite un mayor impacto internacional también, los hace más conocidos. Me ha pasado que a veces voy a un congreso en Japón y de repente vienen unos doctores de África. Ah, pero usted es el doctor que ha publicado tal. Entonces yo digo, ¿y qué le parece? Sí, me dice, lo hemos usado. Entonces empiezan ustedes a tener retroalimentación de eso, que es otra manera, ¿no? Pero para eso, ¿cómo el de África me conoce? Yo no he pasado ni por ahí cerca. ¿Cómo me conoce? Porque he publicado. Entonces, fíjense cómo se va generando impacto, ¿no? 8 es una forma de presentación. Cuando una persona expone de forma objetiva su trabajo, es una carta de presentación, porque quiere decir que tú transparentas, no estás ocultando las cosas. Transparentas, te expones a la crítica, eres una persona que no tiene poca tolerancia a la frustración, que es algo muy común de ver en la actualidad, sino una persona abierta a recibir críticas, a recibir puntos de vista diferentes. Eso es muy positivo, ¿no? Una investigación es una constancia de la capacidad de proponer, ejecutar y terminar proyectos. Las publicaciones son el medio por el cual nosotros construimos un nombre y un prestigio. Por eso es muy importante. Estos señores que se quedaron expuestos de que habían cometido fraudes, terminaron sus carreras en ese momento prácticamente. La publicación revista de prestigio cargan con el prestigio profesional del investigador. También hay un registro, hay una validación, diseminación y archivo. Todas estas son beneficios que les da la publicación científica, ¿no? Que son adicionales, ¿no? ¿Qué obtenemos? Reconocimiento profesional cuando ha sido citado por otros autores. Punto 9, ya son 10 puntos. La publicación de las investigaciones son requisitos para también validar grados, ¿no? Yo me acuerdo, fui con mis papeles a San Marcos para sacar mi grado de doctor, el doctorado, fui con mis papeles. Y había un amigo de mi clase también, habíamos hecho el doctorado juntos. Entonces llegamos, para que nos den el título de doctor. Y la señorita, sí doctor, pero acá hay una normativa que indica que para tener el grado debe haber publicado los contenidos de su tesis. Y mi amigo dijo, uy, ahora, ya. Yo le dije, ¿y en qué idioma lo quiero? Lo había publicado en español. Es un beneficio adicional. Todo estudiante de posgrado debe reglamentariamente publicar resultados parciales, eso también es cierto, ¿no? Para poder terminar, si no, no se terminan las cosas, o también pasan cosas como estas, ¿no? Se pasa el tiempo, y nunca lo hacemos, ¿no? Y nunca lo hacemos. O también es esto, ¿no? Dicen, algunos piensan que es algo que nos va a llevar a un sufrimiento, cuando en realidad el proveedor sabemos quién es, ¿no? Y finalmente, el último, como ya se los había adelantado, es una excelente inversión. El tiempo es valioso, los gringos dicen time is money, ¿no? Time is money. Es verdad, el tiempo es valioso porque es algo que no regresa, además es algo que no puede comprar en ningún lugar. El tiempo no se compra. Entonces, la utilización juiciosa del tiempo en cosas que realmente tienen un valor y que van a reeditar todas las bondades que hemos mencionado, sí tienen un impacto en la economía, definitivamente. Creo que ya lo he puesto un poquito. Y acá una reflexión de Bernard Shaw, antes de hacer el break, porque ya los veo un poquito cansados. Miren ustedes, este es muy interesante. ¿Qué dice? Él dice, tú tienes una manzana y yo tengo una manzana. Si nosotros cambiamos, cada uno tiene una manzana. Pero si tú tienes una idea y otra y las intercambiamos, cada uno tiene dos. Ese es el impacto del conocimiento científico en los demás. ¿Ah? Muy bien, acá hacemos un break, ¿sí? Unos 10 minutos para que se descansen un poquito porque mucha información, ¿sí? Y continuamos.